El derrocamiento. Debajo de este derrumbamiento de que todos somos testigos, está un derrumbamiento que muy pocos ven, que muchos se empeñan en ignorar y que casi nadie ha sospechado hasta ahora. Ese derrumbamiento, que está debajo de todos nuestros grandes derrumbamientos, ha sido llamado con frase casi insuperablemente feliz y exacta, por Max Scheler, el derrocamiento de los valores. Y esto es exactamente lo que hay en la base de todo ese inmenso derrumbamiento, que ha desolado la vida europea y que ha desquiciado y volteado de arriba a abajo nuestra vida. Porque todo edificio político y social descansa sobre las espaldas de los valores que lo han levantado y que lo sostienen. Si llega un momento en que un terremoto derriba y voltea esos valores, toda la construcción se viene abajo de una manera inevitable. Y si a lo largo de las páginas de la historia, es posible aún oír el estruendo de grandes edificios que caen y se hunden, es porque ha llegado la hora del derrocamiento. La Edad Media ha sido una de las más amplias arquitecturas sociales y políticas que ha visto levantar la historia. Descansaba sobre un patrimonio envidiable de valores. No parecía sino que cada hombre, en esa edad, era un cíclope, fundadores de escuelas y de filosofías. Recia fermentación de donde salieron todas las monarquías de Europa y poco después los exploradores de mares y de continentes, príncipes y reyes que habían visto nacer la organización humana más perfecta que se ha conocido. Y todo este andamiaje que reposaba sobre los hombres de altos valores, cayó el día del derrocamiento. Hasta entonces todo parecía haber sido hecho para la eternidad. Las dinastías, no solamente de reyes, sino de maestros, de pensadores y de artistas, entregaban en herencia a sus sucesores el patrimonio conquistado y el edificio parecía ser eterno. La monarquía francesa contaba varias generaciones de reyes. Pero un día oscuro y trágico, los de abajo miraron de pies a cabeza a los nobles y a los príncipes de Francia, sintieron flacas y derrengadas sus espaldas, se acercaron a ellos, los doblaron de un solo empuje y los derribaron. Y al día siguiente, en medio del vértigo de la locura, todo se bamboleaba y de todos los labios salía esta pregunta que hacía, lleno de inquietud y de inseguridad frente al porvenir, Juan Bautista Greuze: hoy, ¿quién es rey? Es la misma pregunta que se oye por todas partes y que nadie sabe ni puede contestar. Porque los hombres recios, los valores en que descansan los edificios humanos, han flaqueado y se han roto. Los príncipes y reyes de la monarquía francesa pudieron mantenerse en pie. Y pudieron ser derrocados mucho tiempo antes. Sin embargo, no lo fueron hasta en los días del 1793. ¿Por qué? Porque antes tenían firme el puño y llevaban la espada en la vaina. Más tarde perdieron la vaina y la espada juntamente. Dejaron de ser verdaderos y firmes valores humanos y un motín fue bastante para derribar un trono que Carlomagno había levantado, en medio de un desfiladero de batallas y de enemigos. Son posibles los valores humanos. Es posible que lleguen a pesar sobre su siglo y que lleguen a ser oráculos y reyes, pero también es posible el derrocamiento. Aníbal había emprendido su expedición a Roma, seguro de que con su ejército y su astucia, doblaría la mano encallecida de los capitanes romanos. Nada ni nadie pudo detenerlo. Los Alpes vieron a aquel arrojado caudillo pasar por encima de su lomo cuajado de ventisqueros y derrumbes. Las viejas legiones amamantadas por la loba del Capitolio, se desbandaron y llegó un instante en que, al parecer, Roma caería bajo el puño del cartaginés. Pero vinieron los reveses. La distancia, el clima y la consunción, se aliaron para echar a Aníbal fuera de las fronteras de Roma. Poco después se libró la batalla de Zama y Aníbal fue derrotado por Escipión. Y más tarde aquel caudillo que había soñado poner su planta sobre el orgullo de los romanos y desfogar sus viejos y encarnizados odios, se refugió en la corte del rey Prusias y, después de haber sorbido una taza de veneno, dijo: soseguemos la inquietud de los romanos que han tenido por insufrible el esperar la muerte de un viejo desgraciado. Antes, en plática con Escipión, Aníbal, al ser preguntado acerca de quién era el primer capitán del mundo, había dicho que el primero fue Alejandro, el segundo Pirro y el tercero el mismo Aníbal. ¿Y si te venciese?, repuso Escipión. Entonces, replicó Aníbal, no me pondré yo el tercero, sino que a ti te declararé el primero entre todos. Y llegó la hora del derrocamiento de Aníbal y no fue ya para Roma más que un viejo arruinado que se mató de impotencia. Esta puede ser la suerte de los valores humanos, el derrocamiento. Y llegada la hora del derrocamiento, y en esta hora nos encontramos, no hay término medio, o se emprende la reconquista para ganar los puestos perdidos,
o se rehuye la batalla encarnizada que hay que librar para volver a arrebatar la púrpura, y en este último caso, se deja de ser un valor humano para no ser más que una arista rota y pisoteada. Esto quiere decir que los valores humanos, para tener de hecho toda la significación que les corresponde, necesitan ponerse en marcha para abrirse paso, ganar una posición, retenerla invenciblemente y entregarla a una descendencia que sepa conservarla. Y para esto no hay más recurso que la guerra. La inquietud más viva de estos momentos es la de la pacificación universal. Todos los grandes estadistas de Europa padecen la obsesión de suprimir la guerra para siempre. Son víctimas de lo que Brunetiere llamó en su tiempo la mentira de la pacificación. Porque a pesar de todo, la guerra no desaparecerá. Aristides Bryant ha hecho hasta ahora una obra tenazmente pacificadora y sus trabajos han alcanzado ciertos éxitos. Por esto en estos últimos días, se le adjudicó el Premio Nobel de la Paz y se le ha rendido un ferviente homenaje. Una agrupación francesa le entregó una corona con listón en que se leían estas palabras: al gran artesano de la paz. Los periodistas extranjeros le enviaron una estatua de bronce que representa a Pasteur. Al recibirla, Bryant se llenó de emoción y dijo: estaré siempre feliz al tener delante de mí, sobre mi escritorio, el emblema del más grande benefactor de la humanidad, que me alentará todavía más, para perseverar y combatir hasta hacer desaparecer la terrible enfermedad que se llama la guerra. Pero Bryant no matará la guerra. La guerra lo matará a él. Ya empezó a amenazarlo. Y en los días en que volvió últimamente a París, ya pudo oír el grito de guerra de la juventud monarquista que le decía audaz y enconadamente: muera Bryant, vete a Berlín. Y ese grito de guerra no es más que una señal de que la guerra acabará por matar a Bryant. No, la guerra no morirá. Y no morirá, porque solamente por ese camino ganan los valores humanos las alturas y hacen sentir el peso decisivo de su propia significación. Léase la historia con ánimo de saber si la guerra ha desaparecido un solo momento de la vida humana, y se le verá aparecer en todas partes y en múltiples formas. ¿Cómo llegó a ser Roma la señora de la antigüedad? Espada en mano. ¿Cómo llegó a ser Sócrates el maestro de su tiempo? Por medio de la guerra. ¿Cómo llegó el cristianismo a derrocar los dioses del paganismo y a colocar sobre sus despojos el madero sagrado en que se libró y sigue librándose la más enconada de las batallas según una expresión de Renan? Por medio de la guerra. Y la filosofía, la literatura, las escuelas, los sistemas, las artes, la política y la historia no son más que un inmenso campo por donde han pasado y pasan todos los días, con el puño cerrado y la cabeza hacia las alturas, los valores humanos. Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y Rafael de Urbina se disputaron encarnizadamente la supremacía. Su rivalidad ha pasado a las páginas de la historia de cada uno de esos grandes artistas. Y ha quedado allí como una señal inequívoca de que para abrirse paso los valores humanos, en todos los órdenes, la guerra es inevitable. Wagner tuvo que verse rodeado de gritos de guerra el día en que dio un paso hacia el torrente de la vida, para disputarle su lugar a los valores que ya habían sido consagrados. Y si ha logrado llegar y quedarse como un alto valor artístico, tuvo que llegar mordido, desangrado, cubierto de heridas que la crítica y la envidia abrieron sobre el brazo del insigne músico alemán. Pasteur, al día siguiente que formuló su teoría de la imposibilidad de la generación espontánea, tuvo que oír un grito de guerra, ardiente y enconado. Y para mantenerse en su puesto sostuvo una batalla encarnizada que es una página escrita con sudor y fatigas agotantes. Bonaparte, el día en que se presentó por primera vez entre los viejos generales de Francia, fue recibido con visible gesto de desdén y con un encogimiento de hombros. Sin embargo, pudo abrirse paso en medio de todos los obstáculos, y más tarde Kleber, transportado de admiración, lo saludaba y le decía que era tan grande que no cabía en el mundo. Schiller y Goethe, los valores poéticos más insignes de su siglo, el primer día en que se encontraron, se vieron con un recelo que se tradujo en una encendida rivalidad que hubiera sido una batalla ruidosa, si antes no hubieran celebrado el pacto de alianza de la amistad para llegar juntos. No hay que equivocarse, los valores humanos se abren paso en medio de una batalla sangrienta. Y es que cada valor que hace su aparición haya ocupado el solio de la consagración. Raro es el caso en que están todos los caminos más o menos abiertos para los recién llegados. Lo ordinario es que todas las rutas están cerradas, que hay reyes que ya fueron consagrados y que los nuevos valores, como los antiguos,
van a reñir una pelea desesperada para abrirse paso y para llegar. Y si nos acercamos a cada uno de los altos valores, para verlos de arriba a abajo y para escudriñar las señales de sus pies y de sus manos, descubriremos muy fácilmente las huellas de una guerra ardiente que hubieron de sostener para tocar las alturas y para ganar su posición. Pero no basta llegar. Porque sí ya es mucho que se logre que los valores humanos asciendan y conquisten su posición natural, para hacer sentir desde allí el alcance de su poder. Sin embargo, llegar no es todo, llegar no basta. Es necesario mantener irreductiblemente la posición conquistada. Y aquí aparece de nuevo la guerra como el único recurso de quedarse en el solio de la consagración. La historia está igualmente llena de esta verdad. Roma llegó. Su espada y sus águilas habían llegado a ser el nudo de los destinos de muchos pueblos. Su palabra era la voz de mando para millones de hombres. Y mientras supo y quiso hacer y sostener la guerra, pudo conservar la posición de señora del mundo, tan trabajosamente ganada. Sin embargo, vino un día en que un bárbaro venido de uno de los confines del mundo, Yugurta, vio las señales inequívocas de la decadencia de Roma, y se convenció de que ya no quedaba de aquella fuerte y austera república, más que un mercado en que todo se vendía al mejor postor. Y más tarde, cuando los demás bárbaros se acercaron a los límites donde se asentaba la señora del mundo, no encontraron más que manos trémulas de miedo, dispuestas a comprar la paz, es decir, a comprar con oro, no con la espada, la permanencia en la posición conquistada. Pero el día en que todas las manos aflojaron la empuñadura de la espada para comprar la paz, los bárbaros derribaron de un puntapié a los guardias del Capitolio y echaron suertes en derredor de la ciudad, que había sido el centro de los destinos del mundo. Benito Mussolini, después de un largo y sudoroso trabajo y de muchas batallas, logró llegar a ser dueño de la suerte de Italia. Llegó como todos tienen que llegar, como todos han llegado, con las manos todavía olorosas a pólvora y desolladas por el esfuerzo para subir. Y apenas ha tocado con su planta las alturas, ya se ha dejado sentir debajo de sus pies un desesperado trabajo de derrocamiento. La guerra ha aparecido al día siguiente de su encumbramiento. Ha tenido que combatir por dentro y por fuera, con los suyos y con los extraños. Han estallado a su paso máquinas infernales preparadas para derribarlo y ha estado a punto de perecer bajo el golpe de sus adversarios. Allí está todavía después de mucho tiempo de luchar. Y si en estos momentos, alguien se acerca a este dictador que recuerda a los viejos romanos que levantaron las primeras murallas de la República, llegará a oír todo el penetrante rumor de una guerra sin tregua. Y verá que con esa guerra es con lo que Mussolini conserva su posición de valor humano que ha venido a ser árbitro de la suerte de Italia. Francia había llegado a ser la hija predilecta de la Iglesia. Y sus oradores y sus príncipes y sus poetas y sus maestros habían llenado todo, escuelas, libros, cátedras, universidades, tribunales, cabañas y palacios con el acento penetrante y salvador de la doctrina del Maestro de Nazaret. Pero, bajo el esplendor de la corte y en medio del boato de Luis XIV, se dieron un estrecho abrazo los antiguos filósofos, artistas y maestros con los recién llegados. Entre estos se encontraban Voltaire y Rousseau. Y mientras los antiguos valores flaqueaban y se caían, los recién llegados vinieron a ser los oráculos de su siglo. Y más tarde los crucifijos eran arrancados de todas partes, para cumplir la última orden de guerra resumida en estas palabras que había dicho uno de los recién llegados: aplastemos al infame. Algún tiempo después, cátedras y universidades, libros y escuelas vinieron a ser una hornaza encendida de odio. Y un día, lo cuenta Armando de Melun, en una de las nuevas escuelas se puso a discusión la existencia de Dios. Y puesto que era cosa del siglo apelar al voto, se puso a votación la existencia de Dios. Hecho el cómputo se vio que Dios no había obtenido más que un solo voto. Era el de Armando de Melun, que fue el único que votó por Dios. Clodoveo y San Luis habían puesto a Cristo como piedra angular de la monarquía francesa. Luis XIV, enflaquecido por los vicios de su siglo e impotente para hacerles la guerra a los nuevos valores, salidos de las fraguas del odio y aliado a ellos en las orgías de su tiempo, entregó la monarquía francesa en manos de los enciclopedistas, para que éstos la entregaran a la guillotina. Durante las últimas crisis de ministerios que han estremecido al pueblo francés, fue llamado, por segunda vez, el socialista Joseph Caillaux para hacerse cargo del Ministerio de Hacienda. Con anterioridad, Caillaux había escrito un libro intitulado El Rubicón, en el cual el nuevo ministro esbozaba un programa de gobierno que equivalía al establecimiento de la dictadura.
Apenas había tomado posesión de su cargo, empezó la guerra contra Caillaux. Varios diputados denunciaron, fundados en las primeras páginas de El Rubicón, el proyecto de la dictadura, y el gabinete entero de que formaba parte Caillaux y que encabezaba el mismo Briand cayó ruidosamente. Y si a pesar de la guerra muchos llegan a caer, más pronto caen los que se echan en brazos de la desbandada y se empeñan en comprar la paz. Y todos los valores que al día siguiente de su encumbramiento, mellan su espada o celebran una alianza para disipar el fantasma de la guerra, pronto serán derrocados, porque se han herido de muerte y han perdido su propia significación. Abrirse paso para llegar por medio de la guerra, quedarse allí por medio de la guerra. He aquí dos de los aspectos fundamentales de la actuación de los valores humanos, para que no sean fuerzas estériles, ni factores sin sentido y sin fecundidad. Sin embargo, después de haber llegado y de haber sabido quedarse allí, es preciso saber quedarse para siempre. En otros términos, los valores humanos deben fundar una dinastía, deben dejar sucesores. Solamente espíritus estrechos y empequeñecidos pueden voltear las espaldas al porvenir y pronunciar las palabras de Luis XIII, después de mí, el diluvio. Pero los espíritus de amplias concepciones y, sobre todo, los que se sienten ligados a la suerte de las ideas y de los destinos de patrias y de razas, siempre tienden a trabajar para la eternidad y procuran edificar sobre roca. Y todos los que quieren trabajar para la eternidad, buscan sucesores y tienden a hacer su dinastía. Con sobrada razón. Porque la dinastía no viene a ser más que el reemplazo de los valores, enflaquecidos por los años, con valores nuevos que vienen, no a comenzar ni a echar otra vez cimientos, sino a continuar, si es posible, a terminar. La inquietud por dejar sucesores no es cosa nueva ni solamente una preocupación de príncipes y de reyes. Ha sido el ansia más ardiente y fecunda de maestros, de fundadores de escuelas y de imperios. Un discípulo, en relación con el maestro, no es más que un aprendiz que se prepara a ser sucesor. Y la escuela, en su significado histórico, doctrinal y artístico, no es más que una dinastía. El maestro sabe que tiene que llegar un día en que se ha de marchar y se llevará lo mejor de su alma. Y busca ansiosamente un renuevo donde quedará su pensamiento para vivir. Aníbal no era en su odio a Roma el iniciador de una empresa. Era el continuador de la vieja obra del odio de Cartago. Su padre, que sentía la inquietud de fundar una dinastía, lo llevó un día a un templo y allí, todavía joven, lo hizo jurar odio eterno a los romanos. Bonaparte había llegado a ser emperador. Y los últimos días en que fue árbitro de Francia, lo atormentó de una manera singular el ansia de dejar sucesores. Su divorcio con Josefina se debió a eso principalmente. Su matrimonio con María Luisa, hija del emperador de Austria, tenía por fin dejar una dinastía. Es cierto que fracasó, porque no logró dejar sucesores. Sin embargo, su suegro, que sabía todo lo que significaba un sucesor en relación con el porvenir, tuvo buen cuidado de rodear a Napoleón II, hijo de Bonaparte, de una conjuración de aislamiento y de olvido, y no se sintió tranquilo en presencia del aguilucho hasta que pudo verlo demacrado y roído por la tuberculosis. Los valores humanos no deben dar por terminada su tarea con llegar y quedarse allí. Necesitan sentirse atormentados por la inquietud de dejar una dinastía, de dejar sucesores. Y al decir que deben dejar una dinastía, se quiere significar que deben dejar nuevos y firmes valores. La democracia, en este punto, se ha mostrado tan ciega e imbécil como en todo. Los sucesores, las dinastías, para ella, son un estorbo y una consagración que fue apuñaleada juntamente con todos los demás ídolos que odia el sufragio universal. Pero porque la democracia rechaza las dinastías, nunca ha terminado ni termina nada.